Lo dijo en la primera hora. Ahora sí ya lo tengo. A Yacu Pérez, ex candidato a la presidencia de la República, ex presidente del Ecuarunari, que pensé que nos iba a conectar. Yacu, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Buen día, querido Fabricio. Un placer saludar a usted y a la directa audiencia que tendrá la paciencia de escucharnos. Gracias, gracias a usted por la gentileza de conectarse. Junto a mi compañera Belkis Sánchez vamos a generar este diálogo con el ex candidato a la presidencia. A ver, yo ayer le cuento, entrevisté en este mismo espacio, donde usted está ahí sentado telemáticamente, le entrevistamos a Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. Y claro, una pregunta de cajón era el señalamiento que usted hizo en alguna declaración de los últimos días respecto a la supuesta relación del líder de la CONAIE con el sector político que lidera el expresidente Rafael Correa, esto que se denomina el correísmo. Leonidas Issa dice que no, descarta aquello, él asegura que no existe tal. Y eso me permite preguntarle a usted, doctor Yacu Pérez, ¿de dónde sale su señalamiento de que Leonidas Issa tiene cercanía con el correísmo? Bienvenido. Gracias. Bueno, yo no tengo ninguna prueba para manifestar aquello. Lo que hemos indicado cuando se me ha preguntado es que el expresidente que hoy se encuentra en Bélgica, prófugo de la justicia por corrupción, él manifestó públicamente en algún medio de comunicación, si la memoria no me es infiel, Pichincha Universal, que a él le gustaría en un proyecto político hacer alianza con Leonidas Issa, con algunos sectores de izquierda y algunos sectores de derecha, en un frente patriótico. Eso lo manifestó y en base a eso entiendo que si él manifestó, por algo será, porque yo jamás podría decir que un futuro podría hacer alianza con el señor Correa, porque estamos en dos andariveles exactamente lo contrario, porque yo tengo memoria, apelo a mi memoria y sé que fue un gobierno muy autoritario, que criminalizó la protesta social. Fuimos 850 personas criminalizadas, detenidas, encarceladas, golpeadas, procesadas, y por el delito que él mismo lo puso en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal, donde está tipificado y sancionado el delito de ataque y resistencia, por el que ahora mismo le están juzgando a muchos de mis compañeros en Cuenca y otros por el paro nacional. Él mandó a perseguir a más de 2.180 personas por este delito, que algunos incluso terminaron en la cárcel. Entonces, yo no podría ni remotamente decir que puedo siquiera estar cerca del señor expresidente de la República, y quizás también porque no sentimos el apoyo en su tiempo de la dirigencia de la CONAIE, pero que yo no guardo ningún resentimiento, peor, venganza alguna, porque cada uno es dueño de su verdad, dueño de sus ideas, dueño de sus sentires, y mientras nosotros estuvimos en una campaña desigual, desafiando a la chequera del gobierno hoy de Lasso y del otro candidato, ellos estuvieron con Arauz justamente apoyando el expresidente de la CONAIE. Jaime Vargas abiertamente apoyó al candidato Arauz y claro, estaba marcado por allá. Y lo que yo apenas indiqué es igual que los otros dirigentes históricos como la doctora Nina Pacari, el sociólogo Salvador Quispe, el coordinador nacional de Pachacuti, habían manifestado que habían infiltrados, y ellos entiendo que se sintieron más en la ciudad de Quito, porque donde estuvieron, yo estuve más en la periferia, estuve desde Cuenca apoyando esta movilización. Así es que eso es lo que tengo que decir, y quizás como conclusión a este tema, será la historia, será el tiempo. El tiempo es el juez inefable que nunca falla, se demora, pero al final da la razón a quien la tiene.
y será el tiempo, la historia, quien, repitiendo las palabras de Fidel Castro, la historia me absolverá. La historia juzgará si hay o no esta relación indicada. Yacu, buenos días, bienvenido nuevamente. Puntualmente en la línea de lo que planteaba Fabricio, Diario El Universo, en una nota publicada el 30 de junio, titulaba: CONAIE puede identificar infiltración correísta que vandalizó las protestas, pero el problema es que su presidente, entre paréntesis, Leonidas Issa, es muy próximo al correísmo, dice Yacu Pérez. Permítame insistir en la pregunta de Fabricio: ¿cómo hacer esta afirmación si claramente acaba de confirmar que no tiene pruebas de aquello? Sí, eso le indico. Podría tener un acercamiento, además que en el movimiento indígena, si predicamos la plurinacionalidad, hay 15 nacionalidades, la más grande, la quichua, tiene 18 pueblos, por lo tanto hay varias vertientes, ¿no? Hay una línea histórica que predomina y que plantea la necesidad, y de hecho se consiguió que se constitucionalice la plurinacionalidad, la interculturalidad, los derechos colectivos, y esa línea histórica lo han asumido, sobre todo el doctor Luis Macas, la doctora Nina Pacari, el dirigente del norte José María Cabascango, entre otros, el mismo primer presidente del Ecuador, Runari, Antonio Quinde, la plurinacionalidad. Entonces eso es una vertiente, y hay otras vertientes que son más apegadas. Incluso cuando nació el movimiento indígena allá por 1942, la FEI, la Federación de Indios del Ecuador, la FEI ecuatoriana de indios, ahí más estaban vinculados hacia el Partido Comunista, con Dolores Cacuango, luego Tránsito Amaguaña y Nela Martínez y otros más que fundaron la FEI. Entonces hay diferentes matrices, vertientes, dependiendo de los contextos históricos, y asimismo hemos visto que en el movimiento indígena donde hemos estado ha habido esas líneas. Incluso podría decirlo que cuando nosotros ya hicieron el fraude y pasaron a la segunda vuelta el señor Arauz y el señor Correa, hubo un intenso debate a nivel de asambleístas a ver por quién de los dos candidatos uno había que apoyar. Unos era la línea de Arauz y otros era la línea de Lasso. Y ventajosamente en ese tiempo logramos que por mayoría pequeña, pero ganó, que nos iríamos por el voto nulo, no apoyar ni al autoritarismo de Correa, al progresismo extractivista, ni al neoliberalismo del banquero presidente. Doctor Yacu Pérez, entonces, solamente para entender esta parte, y permítame insistirle, entonces, usted hace una declaración, pero usted no puede confirmar o no está seguro de que Leonidas Issa es cercano al correísmo, o usted cree que es cercano pero no lo puede probar. Permítame graficarlo de esta manera, doctor Yacu Pérez. Reitero, cuando hay algunas personas que colaboraron con el expresidente Correa y con el expresidente Moreno, uno puede ver que hay cercanías, hay afinidades, pero eso no puedo yo afirmar con seguridad de que ellos están en esa línea, que el correísmo es bastante amorfo, muy genérico, ¿no? Porque él dice ser de izquierda y canta las canciones del Che, pero dice que puede reunirse un frente patriótico con gente de derecha, y de hecho privatizó telefonía celular y los puertos principales y entregó miles de hectáreas a empresas transnacionales privadas, chinas, australianas. Entonces sí, derecha, muchos dicen, tiene un discurso de derecha, pero unas acciones derechosas. Entonces hay una confusión, por lo tanto, en mi caso yo no puedo probar, pero reitero, será la historia la que defina, la que determine, y la curiosidad también de la prensa, que cualquier rato va a sacar los vínculos de haberlo. Si no hay, pues no pasa nada. Ahora le pregunto a usted, esos 18 días de movilizaciones con todo lo que vivimos los ecuatorianos y que finalmente se tradujeron en la firma de un acta, le llamaron el Acta de la Paz entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Esos 18 días, uno,
valieron la pena? Y dos, ¿el acuerdo al que se llegó era el mejor acuerdo posible en el contexto político y social que nos estábamos desenvolviendo, doctor Yacu Pérez? Bueno, los 18 días son 18 días dramáticos, que dejaron muchos traumas, y de hecho yo voy a decir que va a costar suturar esas heridas profundamente abiertas, lleno de mucho odio, de mucho racismo, de mucha violencia. La reconciliación al Ecuador entero va a tomar mucho tiempo, y esa reconciliación no puede alcanzar la paz anhelada, la paz ilusa. Va a terminar siendo una paz ilusa cuando no hay ni justicia social ni justicia ecológica, porque sabemos que el señor presidente Lasso tiene una visión clara, es el neoliberalismo, busca desprestigiar los espacios públicos como la CNT, como la salud, como la seguridad social, y luego, a pretexto de eso, como fue en el tiempo de Sixto Durán Dají, desprestigiando los servicios públicos, decir vamos a darles la apertura a la iniciativa privada. Entonces él tiene claro, y él entiendo que su afán de un Banco del Pacífico que cuesta un poco más de $1.400 millones, y que él podría vender en menos de la mitad a precio de gallina enferma, $600 millones de una entidad financiera que está dando ganancias, pero vendería. Y creo que en declaraciones públicas de antes había dicho que él quiere adquirir el Banco del Pacífico porque es el segundo banco más grande del país después del Banco del Pichincha, y con eso poder codearse con Fidelegas. Eso es creo que su obsesión por obtener el Banco del Pacífico, que no lo va a hacer de manera directa, sino a través de testaferrismo. Y eso es lo que hay que buscar que se evite. Entonces, resumiendo, estos 18 días nos deja unas cicatrices muy profundas. No solamente es la pérdida de cerca de $1.000 millones en términos económicos, pero es 200 heridos, 120 detenidos, 9 asesinatos, 9 vidas que se apagaron, una de ellas del soldado de las Fuerzas Armadas y manifestantes. Una vida no se puede resucitar, una vida se apagó y ya no hay vueltas que dar. Entonces deja un saldo muy dramático, pero eso a la vez sería absolutamente injusto inculparle al presidente de la CONAIE. Creo que ahí, sobre todo, el que lleva la mayor responsabilidad es el presidente Lasso, que no supo a tiempo bajar de las nubes rosadas donde se encuentra. El señor presidente Lasso vive una burbuja colmada de indolencia, de insensibilidad, que nunca escuchó, nunca sintonizó las demandas sociales urgentes, emergentes que vive el país, donde millones de ecuatorianos viven con menos de $2 diarios. Muchos irán con el estómago vacío a acostarse, muchos en el desempleo, jóvenes que no pueden ingresar a la universidad. Este año mismo 93,000 jóvenes que se frustró su sueño de entrar en universidad, y muchos irán a formar parte de ese ejército de los desocupados, y otros irán al microtráfico, irán a actividades ilícitas, y ahí se vuelve incontrolable e incontrolado el tema de la delincuencia. Entonces asistimos, yo diría, a un estado fallido en el que desgraciadamente, ahora vemos que si ha habido policías, si ha habido armas, si ha habido motocicletas, si ha habido patrulleros, hasta Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo, pero cuando asoma la delincuencia, ahí se queja que no hay policías, que no hay municiones, que no hay motocicletas, que no hay gasolina para los patrulleros, para las motocicletas. Es decir, cuando se tiene que enfrentar con firmeza al narcotráfico, a la delincuencia, a la inseguridad ciudadana, ahí no hay recursos, ahí somos absolutamente blandengues, pero cuando se trata de reprimir al pueblo, se saca toda la fuerza, y eso es absolutamente injusto, y el gobierno no debe ser un gobernante, no debe gobernar el presidente Lasso
debe gobernar con el pueblo, no contra el pueblo. No debe ponerle a un pueblo armado en contra de un pueblo desarmado. Eso no es legítimo, por eso sus bajas índices de popularidad. Yacu, es inevitable trasladarle una inquietud de nuestros oyentes. Preguntan si usted se ratifica en lo dicho en el 2017, cuando señalaba es preferible un banquero a una dictadura. Gracias por la pregunta. Siempre hay que contextualizar las intervenciones. En el 2017 asistíamos a una criminalización de la protesta social, amordazaban a los periodistas, cerraban medios de comunicación, intentó quitar la casa de la CONAIE, rompió la estructura del movimiento indígena, desapareció la Unión Nacional de Educadores, desapareció el Fondo de Pensiones del Magisterio, abrió las puertas anchas para la megaminería, lo que antes no había en el Ecuador, metió las cuchillas en el Yasuní, hizo fraude para que no se dé la consulta sobre el Yasuní. En ese contexto fue el movimiento Pachacuti y la Unidad Popular, en ese tiempo parece que era MPD, que decidieron apoyarlo en vez de que venga el correísmo a Lazo. Yo en ese sentido dije, yo no apoyé jamás, mi voto jamás, nunca levanté una bandera, pero en ese contexto manifestábamos aquella situación, así hay que contextualizarlo. Yo al señor Lazo le conozco una sola vez en mi vida, y fue en el Consejo Nacional Electoral donde he hablado, nunca por teléfono, jamás, y ahí es la única vez cuando tuvimos ese debate improvisado, en donde se comprometió a aperturar las urnas y se le cayó su palabra, rompió su palabra al siguiente día. De ahí no más, porque sabemos de quién se trata, pero hay que contextualizar y jamás sacar fuera de contexto aquellas expresiones que manifestábamos, que reitero, apenas era una voz de un colectivo de Pachacuti, del Ecuador y de muchos sectores de izquierda que estaban siendo criminalizados por el gobierno de turno. Doctor Yacu Pérez, para cerrar, confírmeme, ¿le calificaron o no el movimiento Somos Agua? Hay un temor, hay un pánico de los patriarcas de la partidocracia y no se resisten, ponen obstáculos. Hemos presentado más de la cantidad de firmas que se requiere. Ahora la Comisión de Fiscalización le está llamando para la próxima semana a la señora presidenta del CNE, pero nosotros vamos a continuar. Nosotros no vamos a quedarnos ahí porque creemos de que, y eso les apelamos a la juventud ecuatoriana, entrar en la política es correr el riesgo de equivocarse, pero no entrar en la política es una equivocación. Permitimos que los peores vayan allá y creo que este rato no estamos en los años 60, 70 para un proceso guerrillero, no estamos para hacer focos guerrilleros al estilo de Che, en fin, sino estamos para participar en un proceso democrático, a pesar de que se nos hayan hecho el fraude. Pero eso mismo, coloquialmente se escucha, el tramposo siempre cae en sus propias redes, se enreda en sus propias trampas. Y eso es lo que le pasa al presidente Lazo. Sin organización política, si finalmente ya no tienen posibilidad de tener una organización política propia, tal vez con otro paraguas de alguna organización política, ¿usted podría ser candidato en 2023 o lo descarta totalmente, doctor Yacu Pérez? Nunca hay que decir jamás. Podemos participar o podemos esperar para el 25, pero de que vamos a participar tenemos conversaciones muy adelantadas con algunos movimientos y partidos políticos afines. Podemos hacer una alianza, ahí nos han pedido ser parte de estos acuerdos y vamos a hacer obviamente con ningún partido, movimiento político del pasado, con partidos del pasado no, tiene que ser con gente que hay unas líneas rojas, es decir, que no sean extractivistas, que no sean machistas, que no tengan antecedentes penales, que no estén involucrados en procesos de corrupción, que tengan una vida limpia, que no tengan hayan pertenecido o participado en candidatos más de 3 movimientos. Es decir, queremos que sea un movimiento con un enfoque ecosocial, ecofeminista, comunitario, donde la ética, los valores, la honestidad sea la guía, sea el referente para poder sacar adelante a un país que tiene tantos recursos, tanta riqueza, sus jóvenes
pero a la vez tenemos tanta mala suerte que nos equivocamos siempre y elegimos a los peores gobernantes. Entonces, ahí está el reto para las mujeres, para los jóvenes, para todos, hacer parte de un cambio estructural. Como decíamos, nosotros no queríamos llegar a la presidencia. La presidencia no era el fin, la presidencia era el medio para cambiar para siempre las gigantescas brechas y desigualdades sociales que vivimos en nuestro país. Muy amable, doctor Yacu Pérez. Ya tendremos oportunidad de seguir ampliando los conceptos sobre los temas de la política. Muy amable, un abrazo. Un lindo día a ustedes. Gracias, muy gentil. A Yacu Pérez, que ha estado conectado con nosotros, ex candidato a la presidencia de la República. Miren ustedes lo que dijo al inicio, que obviamente era la pregunta de cajón. Dijo, no tengo prueba de que Leonidas Sisa tiene alianza con el correísmo. Fue el propio Rafael Correa quien manifestó que le gustaría hacer alianza con él. La izquierda y derecha es un gran frente patriótico. Si lo dijo, por algo será. Sin embargo, el 30 de junio, en entrevista con Diario El Universo, que fue lo que citaba justamente Belkis, hablaba justamente de que la CONAIE puede identificar infiltración correísta que vandalizó las protestas, pero el problema es que su presidente, Leonidas Sisa, es muy próximo al correísmo. O sea, yo sí sentí que hoy hubo un cambio de discurso. Sí, y al final dijo... Ya no hubo, digamos, esa certeza. Y al final dijo, si la historia lo prueba bien, si no, no pasa nada. No sé si no pase nada. Bueno, veamos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.